Buenos días, hermanos. En este día voy a compartirles la palabra del Señor, aunque voy a hacerlo solo, porque Yoli estuvo indispuesta, pero bueno, siempre compartimos, ustedes saben, con mi esposa. Es para mí algo hermoso compartir con ella, pero hoy día voy a compartir la palabra del Señor. Y una palabra que en realidad llamó mucho la atención en mi vida. Me confrontó también. Y espero que esta palabra sea confrontándonos a cada uno de nosotros, como padres, como hijos. La palabra del Señor está en Jueces 2. Busquemos Jueces, son los primeros libros. Después del Pentateuco viene Josué, Jueces. Ahí está. Jueces 2, del 1 al 13 vamos a leer. Y este título es Una generación que olvidó a Dios. Muy triste, ¿no? Muy confrontante. ¿Cómo es posible que toda una generación olvide a Dios? Pero esto nos va a servir a nosotros para no caer en estos errores que cayeron los israelitas, el pueblo escogido de Dios. Entonces vamos con Josué 2, del 1 hasta el 13. Verso 1 dice: El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Verso 3. Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en esta tierra con ustedes. Ellos les serán espina clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. 5. Por eso llaman al lugar Boquim, que significa llanto, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Verso 6. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se les había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y sus líderes, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. 8. Entonces Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Verso 9. Lo enterraron en Timnat-Sera, tierra que se había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. 10. Este verso es el que nos confronta, es el verso más importante de toda esta lectura. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Verso 11. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astor. Llama mucho la atención cómo una
generación completa no conoció del Señor. Pero la verdad y la historia nos confirma. Una de las cosas que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de ella. Voy a repetir porque esta es la verdad. Una de las cosas que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de ella. Lo que decimos puede ser muy eficaz, pero lo que hacemos también es sumamente importante. Ciertamente los israelitas descubrieron que esto era cierto. Josué y toda esta generación que entró a la tierra prometida sirvieron fielmente al Señor. Sin embargo, después de la muerte de Josué, surgió una nueva generación de los israelitas que olvidaron el compromiso, el pacto que hicieron con Dios. Esto nos enseña que la razón que debemos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Necesitamos ayudar a la siguiente generación para que amen al Señor de la manera que nosotros hemos amado, para poderlos guiar en los caminos de ellos, para poderlos llevar y dando ejemplo para que ellos sigan y puedan llevar adelante la obra de Dios en el mundo. En este momento que estamos hablando de generaciones, quisiera pasarles un video en el cual vamos a identificar las generaciones que existen. Y quisiera que cada uno de ustedes se ubique y mire en qué generación está. Lo importante aquí es, no importa en la generación que usted está, lo importante es poder transmitir a la siguiente generación que ellos puedan conocer y amar al Señor como ustedes lo aman. Y si tal vez no estamos amando al Señor como Él se merece, debemos pensar y decir, ¿qué puedo dar a las siguientes generaciones? ¿Qué voy a dar a mis generaciones? Entonces, en este momento voy a pasarles este video sobre las generaciones. El término generación es aplicable al conjunto de personas que han nacido en la misma época. Los baby boomers es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1965. La siguiente generación, nacida tras la generación de los baby boomers, es conocida como generación X. Son los nacidos entre 1965 y 1980. Es la generación que vio caer el muro de Berlín. El término generación X fue acuñado por el famoso fotoperiodista Robert Capa en los años 50, aunque el nombre se hizo popular tras una novela de 1991 lanzada por el escritor Douglas Coupland. A la generación X le sucede la generación Y, también conocida como generación del milenio. Eran los jóvenes de los años posteriores al cambio de milenio, los millennials. Nacieron entre 1980 y el año 2000, jóvenes que crecieron con el avance de las nuevas tecnologías, con Internet y viendo la MTV. A la generación de los millennials le sucede la generación Z. Son los jóvenes nacidos después del milenio, los jóvenes de ahora. Han crecido en la era de las redes sociales, de los smartphones y las tablets. A cada uno de los miembros de las distintas generaciones les corresponden unos rasgos comunes, pues han vivido los mismos acontecimientos históricos, han crecido viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros y escuchando las mismas canciones. Cada generación tiene una manera diferente de vestir, de comunicarse, de expresarse, unos valores diferentes, en definitiva, una manera diferente de ver el mundo.
¿Ya vieron en qué generación están ustedes? Muy importante, ¿no? Cada uno de nosotros nos ubicamos en una de esas generaciones. Pero lo que les comentaba, lo importante aquí es, no en qué generación soy o este es mejor o peor, sino es poder pasar el conocimiento, pasar la creencia en el Señor, pasar a nuestras generaciones esto. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver una decadente fe en Dios. Esto pasó con los israelitas. Después de la muerte de Josué y todos los ancianos de esa generación tuvieron varios grados de éxito en sus batallas contra sus enemigos. Dios les recordó que Él fue el que los sacó de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán. Les había prometido una nueva tierra y habría cumplido con su promesa. El ángel viene a mostrar, en el verso 1 estamos hablando, el ángel viene a mostrar que Dios es fiel. Y eso les recuerda y les dice, yo soy el que les traje desde la tierra de Egipto, donde estaban esclavos, estaban en esclavitud, estaban sufriendo. Yo les saqué y les prometí llevar a una tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y yo he cumplido con esto. Yo he cumplido con las promesas que les hice a sus antepasados. Pero también confronta en este verso 1, les confronta a los israelitas y les dice, por parte de ustedes, en cambio, desobedecieron al Señor. El deber de ellos era de honrar al Señor y obedecer, manteniéndose apartados de los enemigos vecinos. Cuando dejaron de mantener una verdadera y pura relación con Dios, permitieron que aquella tierra continuara en adoración a dioses falsos. Y por eso es lo que dice, por su parte ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Está preguntándoles el Señor. ¿Por qué no cumplieron ustedes? Yo cumplí con mi parte. Pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué no cumplen? Y es triste en el verso 3, como consecuencia de la desobediencia de Israel, Dios ya no seguiría peleando a favor de su pueblo. Nosotros vemos el caminar de Josué, cómo el Señor le daba la victoria, cómo el Señor ganaba y derrotaba al enemigo. Muchas veces el pueblo israelita, el ejército israelita, no tuvo nada que hacer. Muchas bajas daba el Señor. Yo recuerdo, hemos leído, hacía caer granizo del cielo, unos granizos grandes que mataban a los enemigos, destruía. Y ellos tenían la victoria. ¿Por qué? Porque tenían una relación con el Señor, porque obedecían al Señor, porque estaban pendientes con el Señor. Y el Señor les daba la victoria. El Señor ganaba la victoria por ellos. Pero aquí está llamando la atención. El verso 3 dice, ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en esta tierra con ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. En otras palabras, el Señor dice, ustedes me sacaron de su presencia. Ustedes ya no me quieren a mí. Ustedes están obedeciendo a otros dioses, dioses paganos de estos pueblos vecinos de ustedes. Ustedes están haciendo pacto con ellos. Yo les dije que tienen que destruir esos altares, que no se contaminen con estos pueblos. Pero ustedes no hicieron caso. Ahora yo les voy a entregar a ellos. Yo les voy a dejar con ellos.
y ellos van a ser un tropiezo para ustedes. Ellos van a ser una molestia para ustedes. Y uno se pone a pensar, ¿no? Y ahora para nosotros, ¿cuál es la tierra prometida? ¿Dónde tenemos nosotros que ganar? Y la tierra prometida para usted, para mí, para todos nosotros, es el corazón. Aquí en el corazón habitan. Cuando no conocíamos al Señor, estaba lleno de pecado, lleno de cosas feas, falta de perdón. Aquí teníamos esos pueblos, diríamos así, lo feo muchas veces del corazón. Hay cosas hermosas, pero también teníamos esas cosas feas, como esos jebuseos, como dice la palabra, los jebuseos, los geteos, los heveos, y todos esos feas cosas que teníamos en nuestro corazón. Pero entonces el Señor dice, yo ya te saqué de esa vida fea que tenías en tu corazón. Ahora tú debes tener la victoria, debes eliminar a esos dioses que tienes en tu vida, sacar de tu vida esas cosas feas. Ahora también nos está hablando a nosotros, porque dice, eso es para los israelitas que ocuparon la tierra prometida. Pero el Señor lo que quiere es tener un sitio en tu corazón, en mi corazón, el sitio que le pertenece al Señor cuando nosotros somos salvos. Vamos a ver el verso 4. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquín, que significa llanto. Habíamos visto esto. Y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Sin embargo, Dios cumple lo que promete. Él cumplió el pacto con los israelitas. ¿Sí? En todos los tiempos el Señor cumple. Dios es fiel. Hoy, igualmente, sigue cumpliendo su palabra. Él afirma a su pueblo y lo guarda del mal. Siempre está guardando. Muchas veces fallamos nosotros, muchas veces seguimos o nos desviamos, salimos de su presencia. Pero el Señor es fiel. Él nos sigue guardando. Porque un día hicimos un pacto con el Señor. Le dijimos, Señor, límpianos de todo pecado. Límpianos, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y cuando dijimos eso, de verdad, hicimos ese pacto con el Señor nos toma, dice. Viene su Espíritu Santo y nos sella, nos pone un sello que pertenecemos a Él. Aunque muchas veces actuamos mal, pero Él es fiel y está pendiente de cada uno de sus hijos. Si no busquen, pero en 2 de Tesalonicenses 3:3 dice, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Dios es fiel, aunque muchas veces nosotros fallamos. Pero Dios es fiel, nos perdona, nos limpia de todo pecado cuando nosotros nos arrepentimos. En 1 de Juan 1:9 dice, pero si confesaos vuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros estamos saliéndonos del camino nuevamente del Señor, pero reconocemos y decimos, Señor, perdóname nuevamente. Estoy aquí, volví a cometer este pecado, Señor. Te pido que me perdones, me limpies de todo pecado. El Señor es fiel y justo y Él nos limpia y nos da nuevamente ese ánimo para seguir adelante. Yo recuerdo cuando recién le conocí al Señor. Y en realidad, ¿el de dónde nos sacó? Porque eso también nosotros, como que decimos, queríamos ver algo
algo grande como leemos en la Biblia, que cayó granizo del cielo, que vino y salvó a alguien que resucitó. Y decimos, ¿y nosotros? El Señor te ha perdonado todos tus pecados, te ha limpiado. Yo soy una persona muy agradecida para el Señor, porque Él me sacó de vicios, me sacó de muchas cosas feas que tenía. Pero esto es reconocer. Es lo que quiere el Señor, que te arrepientas de lo que hiciste mal, que le pidas perdón. Él sabe, Él conoce, pero necesita que nosotros confrontemos y dominemos a esos pecados, que nosotros tomemos posesión de la tierra prometida y echemos todos esos dioses falsos que hemos levantado, orgullo. Nos creíamos que el dinero es todo, que creíamos que yo valgo por mis títulos, yo soy esto, yo soy esto otro. Pero delante del Señor y sin el Señor, para nada servimos, nada somos. Eso necesitamos reconocer. Y cuando reconocemos, el Señor nos levanta y nos ayuda. No se olvide, Él es fiel y justo para perdonar y guardarnos. Él nos guarda. Con su ayuda podemos mantenernos fieles a Él y guardar sus mandamientos. Además, Él nos ayuda a guardar los mandamientos, porque nosotros solos no podemos. Vamos al verso 6. Aquí vemos la muerte ya de Josué y de toda esa generación. Después de que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió a tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivió Josué y los líderes de esa generación. Que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. El verso 9. Entonces Josué, hijo de Naum y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat-Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. El verso 10, este es el importante. Este verso es el más importante de todo esto. ¿Por qué? Dice, después que murieron todos de esta generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Relata de nuevo los sucesos que se produjeron al acercarse a la muerte de Josué. Israel se dejó atrapar por las culturas paganas que los rodeaban. Las alianzas matrimoniales, hicieron alianzas matrimoniales con la gente de estos pueblos, y la adoración de dioses extraños fueron tan desastrosas como Josué había anunciado. Josué les decía, Dios nos mandó a destruir todo, nos mandó a limpiar, a matar, no coger nada de esto, porque nos vamos a contaminar, porque esto va a ser un daño a nosotros. Pero ellos no hicieron caso y comenzaron a darse un matrimonio, como dice, alianzas, pactos, y comenzaron a unirse esas culturas. Y los israelitas se acomodaron a las culturas de estos pueblos que tenían que destruirlos y limpiar. Vemos ahí en Josué cómo hicieron pacto con Rahab, una persona que les guardó. Pero si nosotros vemos en Josué 2,
el 13. Dice, cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida. Estaba hablando Rahab, porque ella les mantuvo en la casa a dos, pero ellos hicieron un pacto con Rahab, de que ella les pidió que cuando ustedes tomen esta ciudad, no se olviden de mí. Y además de mí, yo tengo hijos, tengo madre, tengo padre, tengo hermanos. Y mis hermanos tienen familia. No quiero que les maten a todos ellos. Mira cómo comenzaron a hacer pactos. Y les tocaba cumplir. También vemos aquí en la tierra de Canaán que hicieron pacto con los gabaonitas. Los gabaonitas engañaron a los israelitas. Pero ellos no consultaron a Dios, hicieron pacto para que los gabaonitas sean siervos de ellos, para que les traigan el agua, les traigan leña y paguen tributos a ellos. Entonces se acomodaron, les gustó todo eso, les gustó tener sus siervos, que les hagan, que les paguen tributos, y comenzaron a hacer pactos con las tribus, y se casaban. Y la gente comenzó a adorar a otros dioses y no al Dios verdadero, al Dios que les sacó de Egipto, al único Dios verdadero. Eso estaba pasando con los israelitas. El pueblo que había servido a Jehová mientras Josué estaba vivo, pero ahora su generación había desaparecido. Su generación ya no estaba. Vamos a ver, seguimos el verso 7, por favor. Israel sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y sus líderes, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Pero aquí había surgido una nueva generación que no tenía relación con Dios. No había visto los milagros que hizo Dios, ni habían tenido una experiencia de la provisión de Dios que les mandó cuando estaban en el desierto. Y el pueblo comenzó a debilitarse en la relación de fe con el Señor. La fe en Dios ya comenzó a debilitarse. El verso 10 dice, después de que murieron toda esa generación, creció esta generación, como habíamos dicho, que ya no conocía, no recordaba nada de las cosas poderosas que había hecho Dios por Israel. Nosotros como cristianos no debemos dar por sentado que la próxima generación seguirá al Señor, porque nosotros lo hemos hecho. Somos verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solamente con palabras tenemos que decir a nuestras generaciones, sino lo que actuamos, lo que hacemos. Eso habla mucho de si somos realmente verdaderos discípulos del Señor. Nuestro carácter y nuestra integridad deben mostrar a nuestros hijos. Se ve eso. Nuestros hijos nos están mirando, nos están viendo, y ellos van a repetir lo mismo que hacemos nosotros. También debemos hablar, contarles las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Cómo el Señor nos ha sacado de los vicios, como les decía, del pecado. Sí, tenemos que nosotros transmitir eso, para que nuestras generaciones conozcan a Dios, para que nuestras generaciones vivan en el amor de Dios, para que nuestras generaciones mediten en la palabra de Dios. Dios siempre es fiel. Dios quiere que nosotros oremos por nuestras generaciones.
y guiarles a ellos para que guarden todos los mandamientos que están en su palabra. Vamos a ver el Salmo 78. Aquí encontramos la fidelidad de Dios para un pueblo infiel. El verso 1 de Salmo 78 dice: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo. 2. Porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas. Verso 3. Historias que hemos oído y conocido, que nos han transmitido nuestros antepasados. 4. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las glorias obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que las pasemos a nuestros hijos, para que la siguiente generación las conociera, e incluso los niños y aún los que no habían nacido. Y ellos a su vez les enseñarán a sus propios hijos. El Señor quiere que nosotros pasemos este conocimiento de Dios a nuestros hijos. Dios es fiel y Dios está hablando y nos está diciendo: tienen que hacer esto, tienen que ayudar a sus generaciones. De modo que cada generación volviera a poner la esperanza en Dios y no olvide esos gloriosos y grandes milagros que hace el Señor. ¿Cómo podemos nosotros pasar esta verdad a nuestros hijos? Hablándoles como nos pide el Señor. A Josué le decía: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. De día y de noche medita en esta palabra, medita y enseña a las generaciones, enseña a los hijos. Pero aquí nosotros, en el verso 11, vemos un círculo mortal, dice. ¿Por qué? Repetían. Venía el Señor, les confrontaba, se arrepentían. Pasaba un tiempo, venía el juez. Cuando el juez venía, hacía que cumplan los mandamientos del Señor. Moría ese juez, nuevamente repetían los pecados. Nuevamente volvían a adorar a otros dioses. Y eso pasaba. Ahí, por eso vemos en el verso 11, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a imágenes de Baal. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astor. La decadente fe de Israel hizo que el pueblo abandonara al Señor y se entregara a esta idolatría. Le volvieron la espalda al Señor para adorar a Baales, que eran los dioses de los cananeos y también los dioses de Astor y de la compañera de Baal. Los israelitas sirvieron a estos dioses, hicieron lo malo a los ojos del Señor. Que eso no nos pase a nosotros. Si esta palabra ha llegado a cada uno de nosotros, que primeramente meditemos y nos paremos y digamos: ¿qué quiero pasar yo a mis generaciones? Pero no nos olvidemos que nosotros pasamos a nuestras generaciones con nuestro ejemplo. Nosotros como padres debemos dar ejemplo a las generaciones y haciendo bien las cosas
Yo no puedo llamarme cristiano y todavía estoy con pecados en mi vida. En esta época de la pandemia hemos tristemente visto más maltrato dentro de la familia. Y no estoy hablando del mundo solamente, estamos hablando de familias cristianas. Y nuestros hijos están viendo. Aunque nosotros digamos cualquier cosa, nuestros hijos están viendo nuestro ejemplo. Y nuestros hijos van a repetir lo mismo que nosotros hacemos. Por eso, delante del Señor, yo quiero que ahí, cada uno de nosotros, aprovechemos este tiempo. Primero para la gente, los hermanos que no han recibido al Señor o no conocen todavía del Señor. Yo les invito hoy que hagamos un pacto con el Señor, de entregar nuestra vida al Señor, de que ahora Dios tome el control de tu vida. Tome el control, decide en este día que Dios de aquí en adelante tomará el control y entrégale todo eso que tienes en tu corazón. Tu corazón debe quedar limpio para que Él venga a morar. La palabra del Señor dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo te invito a que cierres los ojos y digas: amado Señor, en este día tu palabra ha llegado a mi corazón. Por eso te pido que me perdones mis pecados y que de aquí en adelante tú seas el Señor de mi vida. Que seas tú el Señor de mi corazón. Gracias, Padre, porque hoy día sé que soy hijo tuyo y que tú me has limpiado de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús.